7 de septiembre de 2009, Cedar Park, Texas. Un empleado llega temprano a trabajar. Ve un auto blanco en el estacionamiento. Una mujer dentro. No se mueve. Se acerca. Lo que ve lo congela. Marcas oscuras en el cuello, en el rostro, en las piernas. Está muerta. Jessica Gallagher tenía 27 años. Recién graduada de la universidad. Soñaba con ser maestra de primaria. La noche anterior solo necesitaba comprar comida para su perro. Una simple visita al Walmart a la 1 de la madrugada. Las cámaras de seguridad captaron todo. Jessica entra sola, compra lo que necesita, sale hacia su auto con la bolsa en la mano, pero alguien la sigue. Un hombre sale detrás de ella, camina directo hacia su vehículo. No entra por el lado del pasajero, entra por el lado del conductor. Las grabaciones muestran algo perturbador. Nunca se hablaron dentro de la tienda, nunca se miraron. Ella no estaba allí para encontrarse con nadie. 1 hora después, el auto regresa. El hombre sale. Camina hacia una camioneta roja. Se va. Jessica no sale. Horas más tarde, una empleada la ve en el asiento trasero, desnuda, moviéndose de forma extraña, sin coordinación. La empleada piensa que está bajo efectos de algo. No llama a la policía. Esa decisión le costará la vida a Jessica, porque Jessica había sido estrangulada 2 veces. Su cerebro estaba dañado. No podía pedir ayuda. No podía salvarse. Y mientras el sol de Texas calentaba el auto cerrado, ella luchaba sola por sobrevivir. ¿Quién era el hombre de las cámaras? ¿Por qué eligió a Jessica? La policía tenía las imágenes, pero necesitaba un nombre, y cuando lo obtuvieron, descubrieron que él había mentido una y otra vez. Un día después del asesinato, buscó el nombre de Jessica en Internet. Miró su foto, leyó sobre su muerte. Este es el caso de Jessica Gallagher, una joven maestra, un depredador, y una década buscando justicia. Jessica Lynn Gallagher nació el 8 de mayo de 1982 en Texas. Desde pequeña sabía exactamente lo que quería hacer con su vida: ser maestra. Le encantaban los niños. Soñaba con tener su propia aula, enseñar a estudiantes de 3º y 4º grado. En 2009, a los 27 años, Jessica acababa de graduarse de la Universidad Estatal de Texas. Había trabajado duramente para obtener su título en educación. Estaba lista para comenzar su carrera, pero había un problema. Estados Unidos estaba en crisis económica. Los distritos escolares de Texas habían congelado las contrataciones. No había puestos para maestras nuevas. Jessica no se rindió. Mientras esperaba su oportunidad, trabajó en 2 empleos en el sector minorista. Necesitaba pagar sus préstamos estudiantiles y mantenerse lista para cuando llegara esa llamada de alguna escuela. Vivía en Cedar Park, una ciudad tranquila en el área de Austin, Texas. Tenía una vida social activa. Buenos amigos que la apoyaban. Sus amigos la describían como alguien que buscaba relaciones serias y estables. No era del tipo de persona que buscaba aventuras casuales. Era cuidadosa, precavida, responsable. Jessica compartía momentos con su prima Melanie López Kilpatrick, quien era muy cercana a ella. Tenía un perro al que adoraba, y fue precisamente ese amor por su mascota lo que la llevó a salir esa noche fatal. El 6 de septiembre de 2009 fue un domingo normal. Jessica pasó el día con amigos. Por la noche salió con compañeros de trabajo. Fueron a cenar, rieron, conversaron. Jessica era la conductora designada esa noche. Después de cenar, llevó a todos de regreso a sus casas, uno por uno. Era responsable, como siempre. Cuando dejó al último amigo, ya pasaba de medianoche. Pero Jessica recordó algo importante. Necesitaba comida para su perro. Durante el día había mencionado que se le estaba acabando. No quería que su mascota se quedara sin comer. El Walmart de Cedar Park estaba abierto 24 horas. Era un lugar seguro, bien iluminado, con cámaras de seguridad. Jessica había estado allí cientos de veces. Eran la 1:40 de la madrugada del 7 de septiembre cuando llegó. Estacionó su Kia blanco, salió del auto, caminó hacia la tienda. Las cámaras la captaron entrando sola. No miraba a su alrededor buscando a alguien. No enviaba mensajes. Claramente, no estaba allí para encontrarse con nadie. Fue directamente al pasillo de productos para mascotas, tomó una bolsa de comida para perros y pagó. A la 1:44 de la madrugada, las cámaras muestran a Jessica saliendo con la bolsa en la mano, pero las cámaras también muestran algo más. Un hombre había estado en la tienda al mismo tiempo. No interactuaron, no se hablaron, ni siquiera se miraron. Pero este hombre entró poco antes, usó el baño y salió justo después de Jessica.
Las grabaciones muestran al hombre caminando detrás de ella. Ella va hacia su auto. Él la sigue. Y entonces sucede algo extraño. El hombre se acerca al lado del conductor del Kia blanco y se sube al auto por ese lado, no por el lado del pasajero. Jessica Gallagher acababa de encontrarse con su asesino. Las cámaras muestran el Kia saliendo del estacionamiento a las 2 de la madrugada. El auto gira y desaparece. Nadie sabe exactamente qué pasó durante la siguiente hora, pero basándose en la evidencia forense, los investigadores lo reconstruyeron. Una vez que el hombre entró al auto, la tomó por sorpresa. Se colocó en el asiento trasero detrás de ella. Usando el cinturón de seguridad del auto, comenzó a estrangularla. Jessica luchó. Tenía heridas defensivas en sus manos y brazos. Intentó resistirse, pero él era más fuerte. Mientras la estrangulaba con el cinturón, le ordenó que condujera. La obligó a manejar mientras mantenía presión en su cuello. Jessica, aterrorizada, sin poder respirar completamente, hizo lo que él ordenaba. La primera parada fue un cajero automático del Bank of America. Él le ordenó que retirara dinero. Jessica sacó su tarjeta. Retiró los últimos $20 que tenía. Le dio el dinero. Esperaba que eso fuera suficiente, sí. Pero no lo melonía. Fue. Él le ordenó que siguiera conduciendo. La dirigió hacia un parque en Cedar Park. Un lugar oscuro, aislado. En ese parque, el horror continuó. Jessica fue agredida brutalmente. Después, él la estranguló nuevamente, esta vez manualmente, con sus propias manos. La presión fue tan intensa que cortó el oxígeno a su cerebro. Jessica perdió el conocimiento. Él pensó que estaba muerta, pero Jessica aún vivía, apenas. El hombre le ordenó que condujera de regreso al Walmart. Jessica, en estado de shock, con el cerebro gravemente dañado, de alguna manera logró manejar. Alrededor de las 2:57 de la madrugada, las cámaras captaron nuevamente el Kia blanco. Se estacionó en el lote de un restaurante, Little Caesars, junto al Walmart. Las cámaras muestran a un hombre saliendo del auto. Camina tranquilamente hacia una camioneta roja estacionada en el Walmart. Sube a su vehículo y se va. Deja a Jessica sola en su auto. Ventanas cerradas, puertas cerradas. Bajo el calor de Texas que pronto llegaría. Jessica estaba viva, pero su cerebro estaba gravemente dañado. No podía pensar claramente, no podía llamar a nadie, no podía pedir ayuda, y su atacante lo sabía. Cuando el sol salió sobre Cedar Park, el interior del Kia comenzó a calentarse rápidamente. Texas en septiembre es brutalmente caluroso. Con las ventanas cerradas, el auto se convirtió en un horno. A las 9:30 de la mañana, Christina Wilson llegó a trabajar en Little Caesars. Notó el Kia blanco. Vio algo extraño. Había una mujer en el asiento trasero. Estaba desnuda. Se movía de forma errática, sin coordinación, tratando de alcanzar algo en el asiento delantero para cubrirse. Wilson observó. Sus movimientos eran extraños, espasmódicos. Se movía hacia adelante y hacia atrás. Wilson pensó que tal vez estaba bajo efectos de sustancias o tenía alguna enfermedad mental. Christina Wilson tomó una decisión. No llamó a la policía. No trató de ayudar. Simplemente entró a trabajar. Esa decisión la perseguiría por años. A las 10 de la mañana, Wilson volvió a mirar. La mujer seguía allí, moviéndose de esa manera extraña. Hacía movimientos repetitivos. Con su dedo sobre el volante, se mecía hacia adelante y hacia atrás. Jessica estaba sufriendo. Su cerebro, privado de oxígeno, estaba gravemente dañado. No podía procesar lo que le había pasado. No podía usar su teléfono. No podía salir del auto. Estaba atrapada en su propio cuerpo dañado, sufriendo bajo el calor implacable. Las horas pasaron. El sol subía más alto. El auto se volvía más caliente. Jessica seguía moviéndose, pero cada vez menos. Al mediodía, otro empleado miró hacia el Kia. Esta vez, la mujer ya no se movía. Se acercó al auto, miró a través de la ventana y vio algo que le heló la sangre. Jessica estaba muerta. Tenía marcas oscuras alrededor del cuello, moretones en el rostro, en las piernas. Estaba parcialmente desnuda. Había heces por todo el auto. Llamó a la policía. Los oficiales llegaron rápidamente. Cuando abrieron el vehículo, notaron un olor fuerte y penetrante. La escena era devastadora. Jessica había muerto sola, en agonía, durante horas, mientras personas pasaban cerca sin saber que necesitaba ayuda. La autopsia revelaría que Jessica murió por golpe de calor, pero eso fue solo la causa final. Había sido estrangulada 2 veces, había sido agredida brutalmente. El daño cerebral le había impedido salvarse. Jessica Gallagher había sufrido una muerte horrible y completamente evitable. Alguien tendría que pagar.
La policía de Cedar Park comenzó inmediatamente la investigación. Lo primero fue examinar el auto de Jessica. La cabo Melissa Fauthery tomó fotografías detalladas. Encontró huellas de zapatos en el techo del auto, también en el respaldo del asiento, como si alguien hubiera estado ejerciendo presión desde el asiento trasero. Fauthery tomó muestras de ADN. Sin embargo, no encontraron huellas dactilares del atacante en ninguna parte del vehículo. La billetera de Jessica estaba vacía. Faltaba dinero. Sus llaves habían desaparecido. Su tarjeta de débito no estaba. Los investigadores contactaron al banco. Había habido un retiro de $20 a las 2:20 de la madrugada. También una compra de gasolina después de las 3. Alguien había usado la tarjeta de Jessica. El sargento Bond fue al cajero automático. La cámara no funcionaba. No había grabación. Pero la estación de servicio sí tenía cámaras. Un hombre había usado la tarjeta junto a una camioneta roja. Entonces revisaron las cámaras del Walmart y ahí encontraron todo. Jessica entrando sola, un hombre siguiéndola, el hombre entrando a su auto por el lado del conductor, el auto saliendo, el auto regresando, el hombre saliendo hacia una camioneta. Tenían al sospechoso en video, pero necesitaban un nombre. La policía publicó imágenes del hombre Kikoae, y la camioneta en los medios. Pidieron ayuda al público. Las llamadas comenzaron a llegar. Varias personas identificaron al mismo hombre, Crispin James Harmel. Tenía 29 años y vivía en Round Rock, Texas. Leslie García, cuyo exprometido era amigo de Harmel, lo reconoció. Recordó algo importante. El 6 de septiembre, Harmel se suponía que iría a su apartamento, pero nunca apareció. Esto era significativo porque Harmel después afirmó que había estado allí esa noche. Chris Lackey, quien había salido con Jessica años atrás, también conocía a Harmel de la liga de softball, pero nunca había presentado a Jessica y Harmel. No tenían conexión conocida. Cuando Lackey escuchó sobre el asesinato, confrontó a Harmel. Harmel le dijo que se había encontrado con Jessica en el estacionamiento, que la conocía de antes, que estuvieron hablando media hora. Las cámaras contradecían completamente esta historia. El 5 de diciembre de 2009, la policía arrestó a Crispin Harmel. Harmel cooperó aparentemente. Habló durante horas. Permitió que registraran su camioneta, pero su historia estaba llena de mentiras. Harmel dijo que conoció a Jessica en un sitio web para adultos, que habían acordado encontrarse en el Walmart para un encuentro íntimo, que llegó buscando su auto, no lo vio, entró a usar el baño y cuando salió, la encontró. Dijo que condujeron hasta un parque donde tuvieron relaciones consensuales, que se detuvieron en un cajero porque Jessica necesitaba $20, que ella le dio voluntariamente su tarjeta de débito para gasolina. Cada parte de esta historia fue desmentida. El detective Feliciano Acevedo examinó el teléfono de Jessica, su computadora, su tarjeta de memoria. No encontró ninguna evidencia de contacto con Harmel, no había mensajes, no había registros en sitios web, nada. Rhonda Garza, mejor amiga de Jessica, testificó que había ayudado a crear las cuentas de redes sociales de Jessica. Estaba segura de que Jessica nunca había usado un sitio web para adultos. No era su estilo. El video del Walmart demostraba que Harmel llegó después de la 1:40, no entre las 12:30 y la 1, como afirmó, y que pasó junto al auto de Jessica antes de estacionar su camioneta lejos. El video también mostraba que nunca interactuaron dentro de la tienda. Cuando el sargento Bond entrevistó a Harmel 5 días después, su camioneta se veía diferente. La pieza cromada había sido removida. Las llantas pintadas de negro. Harmel había alterado su vehículo después del crimen, pero la evidencia más incriminatoria vino años después. Los años pasaban y el caso seguía sin resolverse completamente. Crispin Harmel permanecía acusado de asesinato capital, pero su defensa insistía. Había conocido a Jessica en línea, todo fue consensual. La fiscalía sabía que Harmel mentía, todas las pruebas lo demostraban, pero necesitaban algo más, algo definitivo. Ese algo llegaría casi una década después del crimen. En 2009, el detective Feliciano Acevedo había examinado el teléfono de Harmel usando la tecnología disponible en esa época. No encontró nada que lo conectara con Jessica. Era frustrante. El teléfono fue sellado y guardado en el almacén de evidencias. Pasaron los años, 2010, 2011, 2012. El teléfono esperaba, pero la tecnología forense digital avanzaba rápidamente. Nuevas herramientas se desarrollaban, nuevas técnicas se descubrían. En 2018, preparándose para el segundo juicio, Acevedo tuvo una idea brillante. La tecnología PU
Había avanzado enormemente en 9 años. Ahora existían herramientas mucho más sofisticadas. ¿Y si volvía a examinar el teléfono? Acevedo solicitó el teléfono del almacén. Usó nuevo software actualizado que podía penetrar más profundamente en el dispositivo. Tenía una nueva técnica que le permitiría extraer todos los datos sin destruir nada. El proceso tomó horas. Miles de archivos fueron extraídos, catalogados, indexados, y entonces lo vio. En el historial de búsqueda, 8 de septiembre de 2009, un día después del asesinato. Crispin Harmel había buscado en Internet Jessica Gallagher. Acevedo no podía creerlo. Esto era enorme. Harmel no solo había buscado su nombre, había leído artículos de noticias sobre el asesinato, había visto fotografías de Jessica publicadas por los medios. La fecha estaba claramente registrada, menos de 30 horas después de que Jessica muriera. ¿Por qué buscaría el nombre de alguien que supuestamente ya conocía? ¿Por qué leería noticias sobre ella si habían pasado la noche juntos? La respuesta era obvia y aterradora. Harmel no conocía a Jessica antes de esa noche. La había elegido al azar en el estacionamiento. Y después de matarla, buscó información sobre ella para ver qué estaban reportando las noticias. Era la prueba definitiva de que toda su historia era una mentira. Cuando la defensa cuestionó si los datos podían haberse corrompido después de 9 años, Acevedo respondió con confianza: los datos pueden corromperse, pero no se pierden. Lo que encontré es auténtico. Este descubrimiento destruyó completamente la versión de Harmel. Crispin Harmel fue acusado formalmente. Su primer juicio comenzaría en 2014. El primer juicio de Crispin Harmel comenzó en abril de 2014, casi 5 años después del asesinato de Jessica. La espera había sido larga y dolorosa para la familia, pero finalmente parecía que la justicia estaba cerca. La sala del tribunal en Georgetown, Texas, se llenó. Melanie López Kilpatrick estaba allí, preparada para revivir el peor día de su vida. La fiscal de distrito Jana Duty dirigía personalmente el caso. Era un caso de alto perfil. Todos los medios lo seguían. Duty sabía que tenía un caso sólido. Durante días, la fiscalía presentó su caso meticulosamente. Mostraron los videos del Walmart, Jessica comprando comida para su perro, Harmel siguiéndola, entrando a su auto. Llamaron a testigos. Christina Wilson testificó sobre ver a Jessica moviéndose extrañamente en el auto. Lloró al recordar que no llamó a la policía. Melanie testificó sobre encontrar a su prima, sobre golpear la ventana, sobre gritar su nombre. La sala quedó en silencio. Los doctores forenses explicaron las heridas, las marcas de estrangulamiento, el daño cerebral, la agonía que Jessica sufrió. El detective Acevedo presentó la evidencia digital, la búsqueda del nombre de Jessica un día después de su muerte. Todo apuntaba a Harmel. La culpabilidad parecía inevitable. Y entonces, a mitad del juicio, todo se derrumbó. La defensa hizo un descubrimiento perturbador. Los videos del Walmart tenían marcas de tiempo digitales, códigos precisos que mostraban exactamente cuándo ocurrió cada evento. Pero la fiscalía nunca había revelado esta información específica a la defensa antes del juicio. La defensa había basado su estrategia en ciertos supuestos sobre el tiempo, sin saber que existían marcas de tiempo precisas. Esto era un problema enorme. La fiscalía tiene la obligación de revelar toda la evidencia. Es fundamental para un juicio justo. La defensa argumentó que esto era ocultamiento de evidencia. Presentaron una moción pidiendo que el juicio fuera declarado nulo. Jana Duty defendió su posición. Insistió que los videos habían sido proporcionados, que la defensa simplemente no había podido ver las marcas de tiempo correctamente, pero el juez no estuvo de acuerdo. Determinó que la fiscalía sabía sobre las marcas de tiempo pero no informó adecuadamente a la defensa. Era un error procesal grave. El 29 de abril de 2014, el juez declaró el juicio nulo. La sala quedó en shock. Melanie rompió en llanto. Habían esperado 5 años, y ahora todo había sido en vano. Harmel seguiría detenido, pero tendría un nuevo juicio. Todo comenzaría de nuevo. Jana Duty enfrentó críticas severas. En las siguientes elecciones perdió su puesto. Pero eso era poco consuelo para la familia de Jessica. Tendrían que esperar años más. Tendrían que pasar por todo nuevamente. La justicia se había retrasado, pero no estaba muerta. Solo tendría que esperar 4 años más. En mayo de 2018 comenzó el segundo juicio de Crispin Harmel.
La fiscalía presentó un caso meticuloso. El doctor David Dolinac testificó sobre la autopsia. Jessica había sido estrangulada 2 veces. Tenía heridas defensivas. Luchó por su vida. Dolinac explicó que Jessica sufrió daño cerebral por los estrangulamientos. También sufrió shock mental y daño por el calor. Como enfatizó la fiscal Nancy Nemer, si no fuera por su estrangulamiento, ella no habría tenido el daño cerebral que la dejó en un auto caliente. La defensa argumentó que no había evidencia de intención de matar. Pidieron al juez que encontrara a Harmel no culpable. El juez negó la moción. El jurado deliberó casi 6 horas. A las 8:45 de la noche del 22 de mayo de 2018, regresaron. Culpable. Crispin James Harmel fue declarado culpable de asesinato capital. Sentencia automática. Cadena perpetua sin libertad condicional. Harmel apeló. Fue rechazada. Actualmente cumple su sentencia en la unidad McConnell, en Beeville, Texas. Nunca saldrá. Después del veredicto, la familia y amigos de Jessica finalmente pudieron comenzar a encontrar algo de cierre. Habían esperado casi una década por justicia. 9 años de dolor, de ira, de frustración. Crispin Harmel apeló su condena, pero la apelación fue rechazada. El caso estaba cerrado. Harmel actualmente cumple su sentencia de cadena perpetua en la unidad McConnell, en Beeville, Texas. Nunca saldrá de prisión. Jessica Gallagher tenía 27 años cuando murió. Acababa de comenzar su vida adulta. Tenía sueños de ser maestra, de hacer una diferencia en la vida de niños pequeños. Trabajaba duro, era responsable, tenía toda una vida por delante. Todo eso le fue arrebatado en una noche horrible por un depredador que la eligió al azar simplemente porque estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. El caso de Jessica Gallagher nos recuerda la importancia de la seguridad personal, incluso en lugares que consideramos seguros. Nos recuerda que el mal existe y puede aparecer cuando menos lo esperamos. También nos recuerda la importancia de ayudar cuando vemos a alguien en peligro. Christina Wilson, la empleada que vio a Jessica en su auto esa mañana, actuando extrañamente, vivirá el resto de su vida preguntándose qué habría pasado si hubiera llamado a la policía. Si alguien hubiera intervenido, aunque fuera solo para verificar, Jessica podría haber sobrevivido. Pero quizás la lección más importante es esta. Nunca olvidemos a las víctimas. Jessica no era solo un caso, no era solo una estadística, era una persona real, con sueños, con familia, con amigos que la amaban. Era una joven maestra que nunca tuvo la oportunidad de enseñar su primera clase, que nunca tuvo la oportunidad de cumplir sus sueños, que nunca tuvo la oportunidad de vivir la vida que se merecía. Que su memoria sea una bendición, que su historia inspire vigilancia, compasión y justicia. Esta fue la historia de Jessica Gallagher.